Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM presentamos el programa La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, bajo la conducción del pastor Carlos Joel Montesinos. Disponga su corazón para poder disfrutar la bendición de estar fundamentado en La Roca Sólida. El Señor le bendiga, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por poderle acompañar un día más. Hoy en que a través de esta radio, a través de su programa La Roca Sólida, podemos seguir compartiendo lo que es el tema, el bautismo en agua. Así que queremos invitarle a usted cariñosamente a que se quede con nosotros para poder estar compartiendo esta palabra que sé que va a bendecir mucho su vida. Esperamos en Dios que usted se dé ese tiempo para poder escuchar, para tener la palabra del Señor ahí también y poderla leer juntamente conmigo y así poder aprender un poco más de lo que Dios quiere que aprendamos. Así que le invito cariñosamente a que se quede en esta hora que vamos a estar compartiendo la palabra, una hora en que estamos a través de la radio llevando una palabra para su vida. Vamos a comenzar orando a Dios, dando gracias al Señor por este tiempo que Él nos da. Lo más importante ante todo es poder pedir a Dios la dirección, pedir a Dios la sabiduría y que Él pueda guiarnos para poder hacer lo mejor hoy, poder entregar de la mejor manera la palabra al Señor, poder ministrar esta palabra y que usted sea bendecido a través de ella, pero también pueda entender puntos importantes que necesariamente necesita conocer. Así que le invito a que nos acompañe a orar y vamos a estar compartiendo este tema hoy, lo que es el bautismo en agua. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos dar gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, por habernos cuidado, protegido. Señor, por bendecir nuestras vidas, por tener misericordia de nosotros, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Has sido especial para con nuestras vidas. Señor, ¿qué podríamos decir nosotros si tú lo haces todo? Si tú estás ahí siempre, Señor, para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos. Siempre estás ahí, eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y es por eso te damos gracias hoy, Señor. Reconocemos lo maravilloso que tú eres. Reconocemos lo especial, Señor, que tú haces cada día en nuestras vidas. Hoy queremos pedir, Señor, esa sabiduría de lo alto para entender su palabra, Señor. Que esta su palabra nos pueda hoy ministrar, tocar nuestros corazones y nuestras vidas. Y puedas tú enseñarnos, Señor, de acuerdo a la necesidad que hay en nuestros corazones. Sabemos, mi Dios, que cada vez que conocemos más de ti, aprendemos a amarte más, a obedecerte más, Señor, y a ser mejores siervos tuyos. Es por eso que hoy, Señor, a través de esta palabra usted nos pueda enseñar, nos pueda dar esa sabiduría, Señor, para entender su palabra. Podamos tener esa revelación a través de su Espíritu, Señor, y que nada, Padre, pueda llevarnos a confusión, sino que podamos encontrar la verdad en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, por lo tanto, Señor, a través de su Espíritu Santo podemos encontrar esa verdad y la dirección correcta. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, por cada uno de sus hijos que están a través de la radio. Bendíceles, bendice sus vidas, Señor, y que nada, Señor, pueda impedir que en esta noche ellos sean bendecidos a través de tu palabra. Damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando del bautismo en agua y estuvimos viendo en la clase anterior o en el programa anterior con respecto a por qué obedecer a esta ordenanza o por qué obedecer a lo que la palabra de Dios nos habla con respecto al bautismo. Y vimos que Jesús lo ordenó. Ahí en el libro de Marcos capítulo 16, versos 16, también ahí en el libro de Mateo 28, 16 al 20 nos habla acerca de esta ordenanza que el Señor da
Nos muestra también que Jesús fue bautizado en el libro de Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Vimos también que los apóstoles lo ordenaron en Hechos capítulo 2, versos 37 al 47. Y ahí en el capítulo 10, versos 44 al 48, vemos que los apóstoles ordenaron acerca del bautismo en agua. Y también estuvimos viendo que si le amamos nosotros vamos a guardar sus mandamientos según Juan capítulo 14, verso 15. Y a través del bautismo validamos nuestra fe con nuestra obediencia. Es por eso que nosotros tenemos que obedecer a lo que es esta ordenanza que Dios ha dejado para que todos aquellos que creen en el Señor sean bautizados. En cada escritura que aparece a continuación, usted va a ver que la gente que oyó la palabra la creyó y también la recibió, y entonces ellos se bautizaron. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Eso nos dice en el libro de Marcos capítulo 16, verso 16. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se habla de lo que es el bautismo. Es una área podemos decir progresiva en la vida del cristiano. El cristiano cree en el Señor, acepta a Cristo en su corazón y después es bautizado. Es un proceso, es parte de la vida del cristiano, es el crecimiento de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios. Los samaritanos creyeron y fueron bautizados. Ahí en el libro de Hechos capítulo 2, 8, verso 12 al 15 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, él y en el nombre de Jesucristo se bautizaban, dice, hombres y mujeres. Está hablando de que cuando Felipe llegó a predicar a Samaria, toda la gente creyó en el evangelio, y dice cuando ellos creyeron en el nombre de Jesucristo, dice se bautizaron hombres y mujeres. O sea, hubo una obediencia. Felipe pudo predicar este mensaje de arrepentimiento, un mensaje que mostraba a Jesucristo como el único Salvador. El mensaje de Felipe fue cristocéntrico, significa que Cristo era el centro de su mensaje. Él no estaba predicando una religión, no estaba predicando una denominación, él estaba predicando a Cristo, y la gente se convertía al Señor y por lo tanto eran bautizados. Entonces vemos también el eunuco cuando creyó y fue bautizado, cuando Felipe también a través del ángel que le dijo ve por el camino del desierto, y él se levantó y fue a ese lugar, y después el Espíritu Santo le habló, dice acércate a ese carro, y en el verso 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y eso es lo importante. Si nosotros nos damos cuenta, hermano, lo que significa el bautismo en agua, es algo muy especial en el sentido de que cuando hay un arrepentimiento genuino, que cuando hay un reconocimiento de quién es el Señor, tiene que haber también como consecuencia de aquello la obediencia para ser bautizados. Y vemos también que Pedro mandó a que los gentiles se bautizaran. Ahí en el libro de Hechos capítulo 10 versos 47 y 48 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que quedase por algunos días en aquel lugar. Entonces vemos que también Pedro mandó a aquellos que se habían convertido al Señor, y no solo se habían convertido, había venido sobre ellos el Espíritu Santo, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, fueron bautizados también en agua. Ahora,
Los discípulos de Éfeso creyeron y fueron bautizados. En el capítulo 19 de Hechos, en el verso 4 y 5, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando creyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estamos viendo cómo a través de la palabra de Dios, los hombres del Señor mandaron, obedecieron, recibieron el bautismo como consecuencia de una obediencia a Dios. Ellos obedecieron, ellos se sometieron a la obediencia de la palabra de Dios. Aquí cuando Pablo dice la palabra de Dios, le dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Que Pablo le dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, le dice esta gente. Pero ellos dicen, los de Éfeso, dicen: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. O sea que no habían sido educados, enseñados en esa área. Y Pedro le dice, Pablo le dice: ¿y entonces en qué fueron bautizados? Ellos le dicen: bueno, en el bautismo de Juan. Y es por eso que viene esa explicación. Dice Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando creyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pablo también tenía esta misma enseñanza, esta misma forma de ver el Evangelio, un Evangelio de desarrollo, de crecimiento, de avance, de obediencia a lo que Jesús ya había establecido. Si nosotros vemos en la palabra del Señor que todo esto provocó una obediencia. Vimos también en la enseñanza anterior con respecto a Pablo, ahí en el libro de Hechos capítulo 9 versos 17 y 18 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Vemos que en la vida del apóstol Pablo, desde que él se convirtió, cuando él se convirtió, optó en obediencia por lo que ya estaba establecido. Y ese es el problema de muchos cristianos, que no obedecen a lo establecido por la palabra de Dios. Porque muchos cristianos, como también lo dijimos en la enseñanza anterior, que muchos cristianos viven por sentimientos. Así siento, me bautizo; si no siento, no me bautizo, o no estoy preparado, yo tengo que prepararme, y todo aquello son solo excusas para no obedecer a la palabra de Dios. Ahora, el bautismo en agua es una parte esencial de la obediencia, no es una opción. Rehusar el bautismo en agua es vivir en desobediencia a la palabra revelada de Dios. Entonces vemos que el bautismo en agua es una obediencia y no es una opción. Usted no puede optar a bautizarse o no bautizarse. Usted tiene que bautizarse. Si usted ha creído en el Señor, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted tiene que bautizarse. Eso es lo establecido por la palabra. Es una ordenanza dada por Dios para que todos aquellos que creen en el Señor sean bautizados. Ahora, el bautismo en agua incluye una confesión de fe en el señorío de Cristo. Libro de Hechos, capítulo 8, versos 36 al 39, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, hay una confesión de este hombre, una confesión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es importante en nuestra confesión. Por eso digo, si tú has aceptado al Señor, si tú has reconocido al Señor como el Señor de tu vida, lo has aceptado en tu corazón, te has arrepentido y eres un cristiano y no te has bautizado, estás en desobediencia, y por lo tanto al estar en desobediencia estás en pecado. Entonces es serio este tema, y es importante entenderlo a tiempo. Los prerequisitos del bautismo son el arrepentimiento, la fe. Si nosotros
nos hemos arrepentido, hemos confesado al Señor Jesucristo como el Señor de nuestra vida y creemos en Él, entonces tienes que bautizarte, tenemos que bautizarnos, y eso es lo establecido por el Señor. Ahora, esto excluye claramente el bautismo de niños. No se pueden bautizar los niños. Hay iglesias que bautizan a los niños, pero la palabra de Dios nos habla que para que una persona se bautice, primero tiene que creer, tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que confesar a Jesucristo como Señor de sus vidas. Y un niño no puede arrepentirse, no puede creer y no puede confesar sus pecados. Entonces, cuando en una iglesia, en una denominación se bautiza a los niños, está yendo en contra de lo establecido por la palabra de Dios. El bautismo exclusivamente es para aquellos que pueden y tienen la capacidad de arrepentirse, tienen la capacidad de poder creer y tienen la capacidad de poder confesar sus pecados. Entonces, cuando dentro de las corporaciones, dentro de las iglesias, comenzamos a nosotros a ver esto, si de verdad la Biblia dice esto o no dice esto otro, y empezamos a hablar acerca de bautismo. Bautismo, hay diferentes bautismos, dicen algunos: bautismo por aspersión, bautismo por rociamiento, bautismo por inmersión. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. La Biblia habla solamente de un bautismo. Dice la palabra de Dios, un Señor, una fe y un bautismo. O sea, nosotros debemos entender que hay un solo bautismo, y ese bautismo es exclusivamente, dice la palabra de Dios, es ser sumergido bajo las aguas. Porque la palabra bautismo viene de una palabra griega que es baptisma, que significa sumergido, es meter en agua, es inmersión. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, que el bautismo está exclusivamente en tres áreas, que nosotros somos semejantes a la muerte de Jesucristo, muerte, sepultura y resurrección de Cristo a través del bautismo, nos damos cuenta que en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 3 al 5, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿cómo usted puede ser bautizado en la muerte de Jesucristo? Dice claramente aquí: porque somos sepultados. Dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. Entonces, ¿cómo usted puede ser sepultado por rociamiento? ¿Cómo puede ser sepultado por aspersión? ¿Cómo puede ser sepultado de esa manera? A una persona que la llevan a una tumba no le tiran un poco de tierra encima. No le echan un poco de tierra y dice ya está sepultado. No, hacen una fosa y lo colocan adentro y lo tapan con tierra. Eso es ser sepultado. Cuando nosotros somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, significa que nosotros nos sumergen en el agua, somos sepultados a la semejanza de la muerte de Cristo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, está hablando otra vez de esa sepultura, de ser sepultados bajo las aguas, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, Jesús fue sepultado. La Biblia no dice que lo dejaron ahí al aire libre. La Biblia no dice eso. Dice, lógicamente lo pusieron en una tumba prestada, pero colocaron una piedra sobre la puerta de esa tumba y Él quedó sepultado en esa tumba. Entonces nos habla de ese bautismo donde el cristiano, donde la cristiana, el hijo de Dios, la hija de Dios es sepultada juntamente con Cristo, juntamente a la semejanza de la muerte de Cristo. Dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses capítulo 2, verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo. Dice, nuevamente aquí dice, Colosenses 2:12, sepultados. ¿Se da cuenta? Sepultados con Él
en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea que el hombre, la mujer que es bautizada, tiene que ser sepultada bajo las aguas, porque eso es a la semejanza de la muerte de Cristo. Somos sepultados para que pueda nacer una nueva persona, una nueva criatura. Por eso que dice la palabra de Dios que somos nueva criatura en Cristo. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y eso está hablando de lo que es el bautismo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Romanos 6, 4 y 5 ya lo leímos, pero quiero repetírselo de nuevo. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, habla que el bautismo que todo hombre, toda mujer debe realizar en su vida es ser sepultado bajo las aguas. Entonces el bautismo es una identificación con Cristo. En la salvación aceptamos la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. En el bautismo en agua nos identificamos con esta realidad. O sea, cuando usted aceptó a Cristo, usted aceptó que Cristo murió por usted en la cruz, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Usted lo acepta por fe. Usted acepta eso cuando acepta a Cristo. Pero en el bautismo usted se identifica con la muerte, porque uno muere para el mundo. Dice: Señor, de hoy en adelante yo muero para el mundo. Yo soy sepultado para que el viejo hombre quede ahí y nazca una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que usted y yo debemos identificarnos en estas tres áreas: muerte, sepultura y resurrección. Por el bautismo estamos como muertos, o sea, morimos para el mundo. Por inmersión sepultamos a los muertos. En un subir del agua resucitamos para andar en vida nueva. O sea, el bautismo provoca que usted muera para este mundo. Cuando usted es sepultado bajo las aguas, está identificándose con los muertos. Pero cuando usted se levanta del agua, usted está dando a entender que ha resucitado a una nueva vida. Ahora, la palabra de Dios nos enseña acerca de la circuncisión. Si usted va al Antiguo Testamento, vamos a ver que el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios, y ese pacto era a través de la circuncisión. Pero la Biblia nos habla de una circuncisión neotestamentaria, del Nuevo Testamento. Y esta circuncisión es el bautismo en agua. Dice: ¿pero cómo? ¿De qué está hablando? Mire, veamos lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12. Dice: en Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí está hablando ¿de qué? De que hay una circuncisión no hecha a mano. Recuerde usted que el pueblo de Israel, todos los varones tenían que ser circuncidados, y era un pacto. Entrar en un pacto con Dios era apartado, santificado para Dios. Eso significaba que ese hombre, esa mujer era apartado, santificado para Dios. La circuncisión significaba pureza. Ahora dice aquí la palabra de Dios: en Él también fuisteis circuncidados. La circuncisión ahora no es carnal, ahora es espiritual. Dice: con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Cristo. O sea, ahora hay otra circuncisión, que es la circuncisión de Cristo. Pero ¿cómo yo he hecho el cuerpo pecaminoso y carnal?
dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, nos habla aquí acerca de esta circuncisión que no es hecha a mano, esta circuncisión que se provoca a través del bautismo, que significa separación para Dios, apartado para Dios, santificado para Dios. Yo entro en un pacto con el Señor. Cuando usted se bautiza, cuando yo me bauticé, yo entré en un pacto con el Señor. Señor, de hoy en adelante yo te sirvo a ti, yo vivo para ti, yo te quiero amar a ti, yo muero para el mundo, porque mi único deseo es vivir para ti. Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Está haciendo la diferencia de lo que era la circuncisión del pueblo de Israel y lo que es la circuncisión ahora. Nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? De que nosotros ahora servimos a Dios, a Cristo por fe. No teniendo confianza en la carne significa que el pueblo de Israel, por ser circuncidado, recuerde que el problema grave que tenía la iglesia al comienzo era que los judíos querían que todos se circuncidaran, que los que se convertían al Señor tenían que ser circuncidados, y ellos decían, nosotros somos de la circuncisión, y era algo para ellos honroso, y ellos se vanagloriaban de aquello. Pero aquí dice la palabra, nosotros no tenemos confianza en la carne. No tenemos la circuncisión que el pueblo de Israel tenía, pero tenemos la circuncisión del corazón, que provoca cambio, transformación en el hombre, en la mujer, a través del bautismo. Ahora, es el cumplimiento de la circuncisión del Antiguo Testamento. Cuando usted se bautiza, está cumpliendo lo que habla el Antiguo Testamento. Dice Génesis 17, 1 al 14, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios de Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Se cuenta? Dios le habló a Abraham y le dijo, yo soy Jehová, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti, y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado, dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto.
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Vemos que este pacto fue de parte de Dios para el pueblo de Israel. Dios le dijo: este será mi pacto. Circuncidarás a todo varón. Circuncidarás la carne de su prepucio. Era un pacto, era una separación, era una consagración, era una pureza, era una pertenencia. Y el libro de Gálatas dice, en el capítulo 3, verso 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es el sello del pacto neotestamentario. Todos son hijos de Dios por la fe. Y si nosotros vamos a la palabra, Abraham fue el padre de la fe. Significa que todos somos hijos de Abraham a través de la fe. Entonces es una señal y un sello de la relación del pacto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Es una relación, es un pacto que el hombre hace con Dios. Ahora nosotros no necesitamos circuncidarnos en la carne. Es nuestro espíritu el que debe ser circuncidado. Encontramos también en el libro de Josué, en el capítulo 5, verso 1 al 9, donde Josué también circuncidó a todos los varones. Dios le dijo: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Dios le habló a Josué porque quería que ese pueblo fuera un pueblo puro, un pueblo santo para Dios, un pueblo separado para Dios. Entonces, cuando empezamos a ver, hermanos, nosotros, que hoy el bautismo en agua es tomado como una opción para muchos cristianos. Para mucha gente el bautismo en agua es solo una opción. Y quizás para ti que me escuchas en esta noche ha sido una opción por muchos años. Pero no has entendido que al no bautizarse estás en desobediencia delante de Dios. Y al estar en desobediencia estás en pecado delante de Dios. Y si estás en pecado delante de Dios, si el Señor viniera hoy, no te vas con el Señor. Y no te vas no porque no hayas sido bautizado, sino no te vas porque no has obedecido a lo establecido por la palabra de Dios. Ese es el problema. Por eso cuando el Señor dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, van las dos cosas incluidas: creer y ser bautizado. Mas dice: el que no creyere será condenado. O sea, va incluido el bautismo con el creer con el bautismo. Si tú has aceptado al Señor, tienes que ser bautizado. Y no puedes decir: es que es mi opción, es que lo que he decidido, es que yo no lo siento, es que no estoy preparado, es que no tengo el tiempo, es que no tengo que tener más preparación dentro de la iglesia, es que tiene que pasar más años. Hay algunos que le ponen años a la gente para ser bautizado, pero la iglesia del libro de los Hechos, la gente se convertía y eran bautizados. ¿Por qué? Porque querían un crecimiento, un desarrollo, querían que esa iglesia obedeciera a Dios. Y vemos a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Le entregó el mensaje del Señor y en medio del mensaje vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, fueron bautizados y Pedro inmediatamente dijo: ¿qué impide que estos sean bautizados en agua? Y los bautizó. Pablo fue allá a Éfeso y le dijo a la gente: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Le habló del Espíritu Santo. Ellos no tenían ni idea del Espíritu Santo, pero al entender que ellos solo habían recibido el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento solamente, ellos
recibieron el bautismo del Señor Jesucristo, que implicaba lógicamente arrepentimiento y pacto con el Señor y compromiso con Dios y obediencia a Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, hermano, hermana, el bautismo es una parte fundamental de la vida cristiana. Y si tú no la entiendes y no la quieres poner en práctica y vivirla, estás en problema con Dios. Bueno, seguimos compartiendo lo que es la palabra de Dios y ver cómo el bautismo en agua provoca una bendición tan importante en nuestras vidas. Para concluir este tema, recordarle que el bautismo en agua es el siguiente paso importante y quizás de mucha relevancia después que nosotros aceptamos al Señor. Es parte de la doctrina de Cristo ahí en el libro de Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2, donde hablamos de las 7 doctrinas que eran básicas. Aquella iglesia que comenzó con un poder glorioso, maravilloso. Nos damos cuenta de una iglesia que perseveraba, dice, en las doctrinas de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Una iglesia poderosa en las manos de Dios. Esta iglesia tenía estas 7 doctrinas básicas. Y encontramos aquí en estas 7 doctrinas, encontramos el bautismo, la doctrina de bautismo. Estuvimos aprendiendo que bautismo o bautizar quiere decir sumergir, zambullir, inmersión. Cuando hablamos nosotros de bautizar, no podemos decir, bueno, el bautismo puede ser también de esta manera. La misma palabra tiene su significado. La misma palabra nos dice lo que significa el bautismo. Bautismo quiere decir sumergir, zambullir, inmersión, meter en agua. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Estuvimos viendo que Jesús lo ordenó, que Jesús mismo fue bautizado y le dijo a Juan, y le habla y le dice, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque Juan no quería bautizarle. Él le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, él sabía quién era Jesús. Pero Jesús quería dejarnos un ejemplo a nosotros. Un ejemplo de obediencia. Él obedeció a su Padre en todo. Y Él nos estaba mostrando a nosotros cómo nosotros deberíamos obedecer. Los apóstoles lo ordenaron. Vemos Pedro hablándole ahí cuando la gente dice, ellos, al oír la gente el discurso de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Después, cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, fue en obediencia a Dios. Porque si Dios no hubiese tratado con él antes, no hubiera ido. Pero mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice la palabra de Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¿Por qué ellos se dieron cuenta que se derramó el Espíritu Santo? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ahí Pedro dice, bueno, ¿puede acaso algo impedir que ellos sean bautizados? No había nada que le impidiera. Entonces los bautizaron. Si nosotros le amamos a Dios, vamos a guardar su palabra, vamos a obedecer su palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar está diciendo obedecer. No está diciendo que usted lo guarde, que usted lo esconda, que usted lo ponga en un lugar donde nadie lo encuentre. Guardar significa obedecer, poner en la práctica lo que usted sabe de la palabra de Dios. A través del bautismo nosotros validamos la palabra de Dios
Con nuestra obediencia validamos su palabra. Por eso que dice así también: la fe sin obra es muerta en sí misma. Si usted dice yo tengo fe y no pone por obra esa fe, no sirve de nada. Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia del bautismo y nosotros entendemos que es una bendición que Dios quiere darnos a nosotros, pero que se requiere obediencia de parte nuestra, solamente necesitamos obedecer. La palabra de Dios habla que quiénes son los que tienen que ser bautizados. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado. O sea, hay que creer para ser bautizado. Los samaritanos creyeron y fueron bautizados. El eunuco creyó y fue bautizado. Pedro mandó que los gentiles se bautizaran porque habían creído. Los discípulos de Éfeso creyeron y fueron bautizados. Entonces, el proceso de la vida cristiana es creer y ser bautizado. Por eso que decíamos, es imposible que un cristiano bautice a un niño. No es que no lo pueda hacer, lo van a hacer, pero no se debe hacer. Porque primero tiene que creer. A un niño usted no le va a decir, a un bebé no le va a decir, ¿crees en Jesucristo? ¿Te arrepientes de tu pecado? ¿Confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador? Bueno, entonces te vamos a bautizar. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque necesita ese proceso en su vida. Vea la Biblia, lea la Biblia. No se aferre a tradiciones. Hay gente que dice, es que la corporación lo enseña así. ¿Qué tiene que ver una corporación? ¿Qué tiene que ver mandamientos de hombres? Si Jesucristo fue estricto y dice, ustedes enseñan a la gente, le dijo a los fariseos, mandamientos de hombre. Ellos de una u otra manera trataban de adorar a Dios, dice, y Jesús le dice, su corazón está tan lejos de mí. Porque lo que hablan, lo que enseñan son solo mandamientos de hombre. Y lo que hoy la iglesia cristiana está viviendo es lo mismo. Líderes cristianos, pastores cristianos, gente cristiana, hijos de Dios, que prefieren aferrarse a una ordenanza de hombres antes que la palabra de Dios, y pensando que Dios un día va a pasar por alto todo aquello. Y yo te quiero decir que no va a ser así. Dios no va a pasar por alto todo aquello. Porque si no obedeces a la palabra de Dios, es en vano. Es en vano. Puedes hacer todas las cosas que quieras, pero la palabra de Dios es clara. Jesús dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hacer la voluntad del Padre significa obediencia a su palabra. Obediencia a lo que Él nos dejó establecido. Obediencia a lo que Él nos dejó como normas cristianas. Y el bautismo es una norma cristiana. Es un mandamiento del Señor. Es un sacramento que Dios dejó, incluyendo la Santa Cena. Son sacramentos que el Señor dejó. Y que si nosotros lo arreglamos a nuestra manera, hermano, estás en problema. Por eso es que es importante entender que el bautismo en agua es una parte esencial de la vida del cristiano. Y es esencial en la obediencia. O sea, usted tiene que obedecer en esta área. No es una opción. Y cuando alguien rehúsa ser bautizado, dice, no, yo este año no me puedo bautizar, dejémoslo para el otro año, yo me voy a preparar, voy a estar mejor. ¿Sabe qué está haciendo? Usted está viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Significa que todo ese año va a estar viviendo en pecado. Y si el Señor viene, está en pecado. Porque cuando la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, está hablando que aquella gente que conoce la verdad, aquella gente que sabe la verdad y que uno le escucha decir es que la corporación, es que las autoridades dicen eso, es que los líderes tienen esa norma. Recuerde lo que Pedro dijo. Pedro y Juan, después de ser azotados, le dijeron, ustedes no hablan más en el nombre de Cristo. Eran autoridades. Eran las autoridades religiosas de aquel tiempo. Y Pedro le dijo, juzguen ustedes, le dice.
¿Qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Yo te digo, hermano, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? ¿Qué es más importante para ti? ¿Quién te llamó a ti? ¿Fue un hombre o fue Dios? Dios es el que llama al hombre. Lógicamente, un hombre es el que nos unge, el que pone sus manos para poner la unción para ser pastores. Pero ¿sabes qué? El que nos llama es Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios debe ser la parte fundamental en la vida de un cristiano. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos dar gracias, hermanos, por este tiempo que usted nos ha podido escuchar. Gracias al Señor por el tiempo también que nos ha dado para poder compartir la palabra. Esperamos en Dios que usted haya entendido la palabra, que haya sido de una ayuda, poder encauzar bien lo que es su vida como cristiano, como cristiana. Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En Plenitud FM hemos presentado La Roca Sólida, un espacio dirigido a la enseñanza de los fundamentos del Evangelio de Cristo, aquí en su espacio La Roca Sólida.